Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Pierjo. Yo soy consultora senior de Grapples Work y también especialista en temas de diversidad, equidad e inclusión. Gracias por estar aquí. Para quienes no me conocen, pues como les digo, yo ya vengo trabajando varios años en estos temas de diversidad, equidad e inclusión. Y ahora justamente la sesión es para compartirles un poco cuál fue nuestros resultados en cuanto a la pulso de equidad, diversidad e inclusión que hicimos hace unas semanas. ¿Sí? Se invitó a diversas empresas a participar y justamente ahora, como les digo, es compartir esos resultados y un poco ver cuáles son los hallazgos que hemos encontrado, ejemplos también de mejores prácticas y realmente cómo poder fomentar una cultura de equidad, diversidad e inclusión en sus organizaciones. ¿Sí? Cualquier duda, consulta, la pueden escribir por el chat. No tenemos opción de micro abierto, pero sí por el chat y al final de la sesión ahí las vamos respondiendo en caso hubiera alguna. Entonces, para quienes no nos conocen, porque hemos tenido pues varias empresas que han estado participando en este pulso por primera vez con nosotros, quería compartirles un pequeño video antes de iniciar con los hallazgos. ¿Sí? Entonces, voy a compartirlas aquí. Great Place to Work es una compañía que multiplica sus resultados. Y lo consigue. Porque las personas que la forman dan lo mejor de sí mismas. Cada una de ellas. Es un hecho. Las personas son la clave del negocio. Es responsabilidad de las empresas crear culturas sobresalientes para todo el mundo. For all. Aprovechar el potencial de cada persona y maximizarlo. La pregunta es entonces, ¿cómo conseguir que las personas den lo mejor de sí mismas? Generar relaciones de confianza, impulsar el talento, dar alas a la creatividad, apostar por la diversidad de personas, de perspectivas, de ideas, de visiones, porque el pensamiento disruptivo nace de la diversidad. La diversidad hay que cultivarla, nutrirla y vivirla, creando espacios para la innovación, fortaleciendo el ADN de la empresa. Así son los grandes lugares para trabajar, que incrementan su capacidad de negocio, que maximizan el potencial humano. Así son las empresas en las que todas las personas quieren trabajar. La sociedad necesita organizaciones transformadoras que aceleren la innovación, que lideren desde la cabeza y mejoren el mundo. Listo. Quería iniciar con eso como introducción porque justamente eso es la base de lo que nosotros trabajamos como Reverse Work. Nosotros queremos ayudar a que las organizaciones sean mejores lugares para trabajar para todos y justamente con este foco en para todas las personas es donde entra toda la gestión de equidad, diversidad e inclusión. Para nosotros es tema fundamental el poder eh, crear y construir ambientes de trabajo equitativos, inclusivos para todas las personas, independientemente de quiénes sean sus características físicas, personales, etcétera, independientemente del tiempo que lleven trabajando en la organización, independientemente de la posición en la que estén, el área de trabajo, dónde estén ubicados geográficamente, todos deberían tener esa oportunidad de experimentar un gran lugar para trabajar, ¿sí? Entonces, con eso en mente es que nosotros justamente lanzamos esta. Fue una encuesta gratuita, como les digo, que invitamos a diversas organizaciones a participar. Entonces, para ya contarles un poco de estos hallazgos, primero en cuanto a la ficha técnica de este estudio, ¿sí? Se invitaron aproximadamente más de 200 empresas a participar, de las cuales 38 decidieron aplicar esta pulso gratuita. Eso representa a un total de 13.514 colaboradores encuestados. ¿Sí? Como parte de esta pulso, de esta encuesta, nosotros tuvimos 21 preguntas cerradas que las dividimos en algunas dimensiones. En este caso, dividimos 8 preguntas en cuanto a temas de actitud organizacional, 2 preguntas relacionadas a temas de desarrollo, 4 de liderazgo, 4 de emociones, 2 de espacio de escucha y una gestalt. También tuvimos 2 preguntas abiertas para conocer también un poco más en cuanto a comentarios generales en temas de diversidad, equidad e inclusión de parte de los colaboradores. Todos los resultados que nosotros vamos a ver y les voy a mostrar en este informe serán expresados en porcentajes con valoración positiva, ¿sí? Nosotros los enunciados de las preguntas cerradas las manejamos en una escala que va del 1 al 5, entonces todo va a estar expresado en porcentajes de valoración positiva, que son las más altas, ¿no? 4 y 5, que representa a menudo y muy a menudo es cierto, ¿sí? Antes igual de continuar esta grabación, se las vamos a compartir hoy
obviamente, y el informe también, ¿sí? Tanto a las empresas que participaron como también a quienes estén interesados en contar con esta información, pues también se las podemos compartir. Entonces, un poco aquí también mostrarles cuáles fueron las empresas que participaron. Tuvimos diferentes empresas de diferentes sectores. Igual también aprovecho para aquí agradecer la participación de todas ellas y también reconocer la gestión que están trabajando, el hecho de ya poder contar con esta pulso, con esta primera, ¿no? El contar ya con un diagnóstico. En verdad, para nosotros es súper importante, como les digo, el poder reconocer a esas organizaciones pues, que están trabajando en eso, ¿no? En construir realmente lugares de trabajo mucho más equitativos e inclusivos. Entonces, la data que vamos a ver está basada pues, en las encuestas que se realizaron en estas 38 empresas que participaron. A nivel de sectores, un poco podemos ver esa representación. Hemos tenido más cantidad de empresas del sector financiero, ¿sí? Seguidas por el sector industria, aquí hablando también de diferentes industrias, sobre todo manufacturera. Hemos tenido inmobiliarias, hemos tenido organizaciones del sector de educación, operadores logísticos, de servicios industriales, de tecnología y sectores varios ahí que incluye temas de retail, servicios profesionales, ¿no? Otro tipo de sectores también. Entonces hemos tenido realmente una buena participación a nivel de diferentes rubros. Ahora, en cuanto al perfil de personas encuestadas, y como les digo, fueron aproximadamente más de 13.000 colaboradores que participaron en esta encuesta. Como indicadores demográficos, del total de colaboradores que se encuestaron, vemos un poco acá también la distribución en cuanto a género, ¿no? Bajo la pregunta de a qué género perteneces, tenemos un 47% que se identificaba como género femenino, 52% masculino y un 0.5% de otros, ¿sí? Puede ser en este caso ya sea no binario, personas que se identifican con ninguno de estos dos géneros. En cuanto a la distribución por edad, también estamos viendo la participación. De hecho, en este caso, para esta pulso, hemos tenido mayor participación de millennials, ¿sí? Entonces, también súper importante tener en cuenta eso. Hemos también tenido un porcentaje importante en cuanto a temas de centennials, que ya a nivel, pues, tendencia general estamos teniendo mayor representatividad de centennials en la fuerza laboral. Entonces, también súper importante tener eso en cuenta. Eh, como este era un pulso de diversidad e inclusión, también hicimos la pregunta de si es que las personas se identificaban como LGBTQ+. Bajo esta pregunta teníamos un 5% que indicó que sí, ¿sí? También súper importante. Para nosotros siempre es importante poder resaltar estos grupos que a pesar quizá en general no se ve como tan representativo, pero justamente el objetivo de este pulso es conocer también las perspectivas de las personas de grupos minoritarios. Entonces es por eso que, como digo, súper importante que también las personas se sientan en comodidad inclusive de poder marcar la opción de acuerdo a cómo ellos se identifican. Bajo la pregunta de las personas cuentan con algún tipo de discapacidad, en este caso solamente un 1% con algún tipo de discapacidad. Sí, acá en este concepto igual entran todos los tipos de discapacidades que podemos encontrar. Ahora, ya para entrar a los resultados generales, estamos acá dividiendo, lo vamos a ver dividido por cada uno de las dimensiones que medía esta pulso, ¿sí? Empezando por la parte a nivel general, ¿sí? La diferencia de los resultados por cada uno de los sectores. En este caso estamos viendo de los sectores principales, en el caso de otros lo estamos aquí poniendo líneas abajo, pero un poco vemos aquí la diferencia, ¿no? De las empresas que participaron, hemos tenido mejores resultados para los sectores de industria y operadores logísticos, a pesar del rubro, pues al menos las empresas que participaron se entiende que están teniendo una gestión más, quizá más sólida que el resto de sectores en cuanto a temas de diversidad, equidad e inclusión. Y donde vemos por ahí que hay resultados un poquito más bajos es para las empresas que pertenecían, en este caso, al sector de inmobiliaria, educación y sector financiero también. Ahora, si analizamos ya a nivel general de las 38 organizaciones que participaron, pero segmentándolo en este caso por cada una de las dimensiones de este pulso, los resultados más altos que hemos encontrado es en los aspectos relacionados a temas de liderazgo. Igual más adelante vamos a ver qué preguntas entraban en esta sección de liderazgo, que era básicamente cómo es que los colaboradores están persiguiendo a los líderes en temas de fomentar la diversidad, de fomentar equipos equitativos, de mostrar pues apertura para todas las personas. Y también por el lado de yo, mis emociones y mi trabajo, ¿sí? En este caso hablando del tema de cómo es que las personas se sienten cómodas, por un lado de demostrar quiénes son realmente, de compartir experiencias personales, de compartir sus antecedentes de vida, ¿no? Y donde vemos sí todavía aspectos más
bajos en comparación con el resto de las dimensiones en la parte de capacitación y desarrollo, ¿sí? En esta parte entraban únicamente dos preguntas relacionadas al tema de ascensos justos y el tema de oportunidades de línea de carrera, que pues básicamente tiene que ver con cómo están siendo esos procedimientos claros hacia los colaboradores en qué cosas tienen que hacer para lograr algún tipo de ascenso o hacer línea de carrera dentro de su organización, ¿sí? Entonces, como les digo, lo que vamos a ver ahora es el análisis de cada uno de estos de estas dimensiones y esos hallazgos más importantes que hemos encontrado. De hecho, como saben, para las empresas que participaron de esta pulso, ya hemos estado agendando también reuniones uno a uno con cada organización para conversar un poco más de los resultados puntuales de cada organización, porque pues cada una también ha tenido tanto fortalezas como oportunidades de mejora a nivel pues también de los diferentes grupos demográficos, ¿sí? Entonces, igual si es que alguna de ustedes que ha participado en esta pulso todavía no ha tenido la sesión, igual puede contactarnos para tener esa reunión un poco más personalizada, ¿sí? Entonces, empezando por la primera dimensión de esta pulso, que era la de actitud organizacional, ¿sí? En esta parte tenemos preguntas sobre todo orientadas a temas de las políticas, a nivel ya de organización, qué tipo de estrategias está teniendo cada una en estos temas de equidad, diversidad e inclusión, ¿sí? Entonces, en esta parte, algunos hallazgos que estamos encontrando es si analizamos las preguntas, todo igual a nivel general, ¿no? De las 38 empresas que participaron. Si lo vemos por el tema de género, sí, acá algunas fechas importantes bajo estos dos enunciados. Primero, en cuanto a si es que los colaboradores están percibiendo que la organización está valorando la equidad, diversidad e inclusión e iniciativas relacionadas a ello, y también por el lado de si es que ellos están percibiendo que todos son tratados de forma justa, independientemente de cualquier característica individual, ¿no? Ya sea género, edad, orientación o cualquier otro factor. Vemos esa, por un lado, la paridad quizá entre las personas que se identifican como género femenino y masculino, pero importante aquí notar la gran diferencia con el grupo de otros, ¿sí? Igual como veíamos al inicio, el grupo de otros es minoritario, pero justamente, como les digo, el foco de esta pulso es encontrar esas brechas, encontrar esas necesidades puntuales que salen de estos diferentes grupos, ¿sí? En este caso, nuestro enfoque de diversidad en general, como Repress Work, abarca 5 temas, que es género, orientación sexual, temas de discapacidad, generaciones y ubicación geográfica, ¿sí? Nosotros sabemos a nivel general, pues que hablando de diversidades hay diferentes tipos de diversidad y pues cada organización también tiene su propia diversidad dentro de su fuerza laboral, pero en este caso para nosotros esos son los 5 frentes que presentan pues también mayores oportunidades a nivel sociedad también, ¿sí? Entonces, en este caso por eso estamos haciendo ese tipo de cortes y las preguntas también iban un poco relacionadas a estos frentes principalmente, más no exclusivos. Entonces, aquí, como les digo, importante notar esa diferencia, ¿no? Entre personas que se identifican como un género binario, ya sea femenino o masculino, versus las personas que se identifican como otros. Entonces, a nivel de las organizaciones pues, que han participado, vemos que todavía hay una necesidad en cuanto a fomentar también estos espacios de trato justo, sobre todo para personas que se identifican con géneros que no son femenino ni masculino. Si es que vemos también una pregunta de esta dimensión, ya hablando de personas LGBTQ+, aquí comparando los que indicaron que sí se identifican como LGBTQ+, versus los que no se identifican como LGBTQ+, bajo la pregunta de ¿consideran que mi lugar de trabajo es seguro, libre de acoso, discriminación y violencia? ¿Sí? Ahí vemos también que hay una brecha, igual es 4 puntos, pero como les digo, importante aquí tomar en cuenta esta información. Ya de hecho, pues cada organización que participó puede ver el detalle de ese grupo que marcó sí, cómo está haciendo esa percepción a nivel de esta pregunta sobre todo, ¿no? Súper importante cuando hablamos de la comunidad LGBTQ+, pues también poder nuevamente, proporcionar un espacio seguro, sobre todo porque aquí hay mucho estigma, ¿no? Hay mucho estigma ya a nivel sociedad, muchos conceptos y prejuicios pues que hay que aprender poco a poco a ir deconstruyendo, entonces súper importante, como les digo, poder proporcionar esos espacios seguros, desde el lado ya sea de políticas claras de no discriminación, de tolerancia cero, cualquier tipo de acoso, o inclusive desde hacer comentarios o chistes también eso entra en juego cuando hablamos de crear espacios seguros. Al analizarlo por personas con discapacidad versus personas sin discapacidad, también vemos una brecha, ¿no? En este caso también viendo dos enunciados de esta parte, por el lado de trato justo independientemente de cualquier característica individual y por el lado de si es que perciben que la organización está construyendo equipos diversos, ¿sí? Vemos también una brecha importante en ambos aspectos entre las personas que cuentan con alguna discapacidad actualmente versus
quiénes no. Entonces, también nuevamente, en este caso, cuando hablamos de personas de discapacidad, es sobre todo contar, por un lado, ¿no? Con políticas claras en cuanto a cómo va a ser ese proceso de inclusión a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad a la organización, qué tanto se les está dando los recursos, las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo, qué tanto también estamos hablando de sensibilizar a los equipos donde están ingresando las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, inclusive el cómo relacionarse y el cómo conversar con personas con discapacidad suele también ser un tema, ¿no? Porque tampoco no todos quizá conocer a mucha gente que cuente con algún tipo de discapacidad, la que sea, suele haber como ese también temor de cómo converso con esta persona, ¿no? Cómo me acerco, cómo puedo demostrar ayuda, ¿no? Sin tampoco ser muy invasivo. Entonces, es muy importante siempre la parte de la sensibilización. En este caso, la percepción está siendo diferente por el tema, como les digo, de trato justo y también el tema de diversidad en los equipos, ¿sí? A nivel general están percibiendo que podrían contar con equipos mucho más diversos e igual hablando, como les digo, a nivel diversidad en general, no solamente hacia personas con discapacidad. Bajo otra pregunta, nosotros teníamos la pregunta de si es que percibían comentarios o chistes discriminatorios en su organización actualmente o en su área de trabajo. Nuevamente también vemos esas diferencias, ¿no? Entre las personas que dijeron que sí actualmente perciben algún tipo de comentario o chiste versus las que no. Y acá cruzándolo con 4 preguntas también de esta dimensión. Creo que principal el tema aquí, justamente bajo la pregunta de aquí se habla y se escucha regularmente sobre equidad, diversidad e inclusión, en organizaciones donde sí se está trabajando ese tema, donde sí forma parte quizá ya de la cultura de la organización, el contar quizá con diferentes sensibilizaciones, espacios donde se está trabajando y conversando sobre temas de equidad, diversidad e inclusión, son realmente menos propensas a que existan ese tipo de comentarios o chistes a nivel de área o a nivel de toda la organización. Entonces, importante, como les digo, ya cuando ustedes analicen dentro de cada una de sus plantillas de resultados, poder ver y hacer esos cruces, ¿no? En qué enunciados está afectando más o está habiendo pues mayor correlación con esta parte de que existan comentarios o chistes dentro del ambiente de trabajo. También como otro ítem importante, el último, ¿no? En cuanto a si es que los colaboradores consideran que su lugar de trabajo es seguro, libre de acoso, discriminación, pues también obviamente hay una correlación con el hecho de que haya comentarios o chistes discriminatorios que realmente también forman parte de ser un acto de violencia, a pesar que pueda ser quizá no tan percibido, pero sí realmente para las personas a quienes están haciendo ese tipo de comentarios o que pertenecen realmente a un grupo minoritario o vulnerable, pues obviamente afecta en ese aspecto. Como segunda dimensión tenemos el tema de capacitación y desarrollo. Como les digo, acá nosotros teníamos 2 preguntas en cuanto, por un lado, a percepción de ascensos justos y por el lado de oportunidades para y hacer línea de carrera, ¿no? Aquí vemos la diferencia bajo la pregunta de si es que en su organización ven que se trabaja temas de equidad, diversidad e inclusión. Los que dijeron que sí ven que se trabajan esos temas tienen una mayor valoración positiva en que se viven realmente o se dan accesos justos, que quizá persigan más que hay un procedimiento claro. Quizá también hay como políticas más estructuradas en cuáles son los requisitos para poder ascender, para poder también hacer línea de carrera, a quienes se les da la oportunidad, como les digo, de crecer, a quienes se les da la oportunidad de participar en diferentes proyectos, de inclusive movimientos horizontales, no solamente verticales, entonces están percibiendo que hay una mayor equidad, ¿no? Que no parte de ningún tipo de favoritismo o de argolla, sino que realmente hay un proceso claro y pues justamente, como les digo, coincide con que son organizaciones que están trabajando estos temas de equidad, diversidad e inclusión ya a nivel como más estructural. Cuando hablamos también de la diferencia por género, ¿sí? Nuevamente aquí hablando entre femenino, masculino y otros, también vemos esas brechas, ¿no? En este caso sí es un poco más notorio, ya no hay quizá tanta paridad entre género femenino y género masculino. Las mujeres están teniendo una menor valoración, que inclusive ya pues a nivel también sociedad sabemos que por tendencia es así, ¿no? Las mujeres suelen tener ese tipo, una percepción menor, ¿no? En esos aspectos de ascensos, en temas de crecimiento. Dentro de las organizaciones, justamente ahí también hablando de temas de techo de cristal, por ejemplo, ¿no? Y ya como les digo, socialmente que las mujeres no suelen alcanzar quizá tan fácilmente, por decirlo así, a posiciones de liderazgo como si lo tienen los hombres, ¿no? E igual creo con mayor relevancia el tema de otros, ¿sí? Quienes no se identifican ni con femenino ni masculino, también estamos viendo ahí
una brecha importante. Y eso también creo a nivel general, a nivel sociedad, que tanto se le está dando también oportunidades a personas que se identifican fuera del género binario, ¿no? Que tanto, por un lado, que tanto soy yo también contratando a personas que se identifican con otro tipo de género, que tienen otro tipo de identificación en este sentido, y que tanto también estoy dando esa oportunidad, y que tanto también estoy quizá creando programas de desarrollo propios para estas personas. Y otro factor importante también es cuando hablamos en temas de edad, ¿sí? Igual aquí quizá no se percibe tantas diferencias, pero igual importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo está variando esa percepción cuando hablamos de generaciones de los más jóvenes versus también por ahí generación X o generación de baby boomers también, ¿no? Cómo está haciendo esa percepción en cuanto a temas de ascensos y en cuanto a crecimiento profesional. Pasamos al siguiente, la siguiente dimensión en cuanto a temas de liderazgo, ¿sí? En este caso, como les digo, las preguntas eran mayoritariamente referente a los líderes, entonces igual estamos viendo acá algunos segmentos importantes. En este caso, primero en cuanto a género, ¿sí? Bajo la pregunta de si es que ven que los jefes o jefas actuarían de forma justa ante cualquier incidente de acoso o discriminación, y si es que los líderes están también actuando de acuerdo a los principios de equidad, diversidad e inclusión, vemos también una brecha nuevamente entre géneros binarios, femenino y masculino, versus otros, ¿sí? Hay una brecha ahí importante, ¿no? Igual, nuevamente, como les digo, la importancia aquí, en general, estamos viendo, creo que el grupo de otros a nivel general está saliendo con menores resultados y vemos ahí justamente la importancia de trabajarlo, ¿no? De realmente cómo gestionar, si es que estamos viendo que en este caso estas organizaciones sí cuentan con personas que se identifican con géneros fuera del binario, entonces importante ahí poner foco en ese aspecto y cómo ellos también están percibiendo, cómo están teniendo inclusive esa relación con sus líderes, ¿no? Para el caso de esta primera pregunta de si es que ven que sus líderes actuarían de forma justa, quizá por ahí no está viendo políticas muy claras de qué hacer en caso de que pase un incidente de acoso o discriminación, ¿no? No es solamente para nada dejarlo pasar por alto, o que es percepción de la persona, ¿no? O que fue algo del momento, sino realmente, como les digo, contar con políticas claras, contar con canales de denuncia, obviamente que sean anónimos, ¿no? Y que también ellos vean de alguna forma, pues, que pueden confiar en sus líderes en caso de que existan algún tipo de estas acciones. Y por ese lado de fomentar ese ambiente de confianza, pues también viene el lado de cómo estoy desarrollando yo a mis líderes de mi organización. Estoy también trabajando dentro de mi programa de liderazgo que tengo. Estoy hablando de temas de equidad, estoy hablando de temas de cuáles son los procedimientos en caso de acoso, de discriminación. Estoy hablando de cómo fomentar ambientes inclusivos, de cómo fomentar una escucha activa, de realmente, pues como les digo, para nosotros lo que llamamos líderes for all. Si estoy formando realmente líderes for all, o estoy quizá todavía en un programa de liderazgo basado únicamente en competencias un poco más hard en cuanto a cumplimiento del negocio, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo para la segunda pregunta, en cuanto a qué tanto los líderes están representando estos principios. Si es que no se está hablando de ese tema, si es que no se está trabajando, pues obviamente los líderes tampoco van a estar demostrando estos principios. Cuando cruzamos también con la pregunta de si es que en la organización se trabaja temas de equidad, diversidad e inclusión, nuevamente vemos esa diferencia, ¿no? En las organizaciones donde sí se está trabajando estos temas, donde sí se está escuchando con regularidad estos conceptos, estamos viendo que los colaboradores perciben que sus líderes justamente son, en este caso, más inclusivos, ¿no? Están como apoyando las ideas de todos, están escuchando los aportes, las contribuciones de diferentes personas, no solamente de un grupo, o no solamente de algunos, sino realmente dando oportunidad para que todos puedan ser escuchados. Y también bajo el tema de que están representando los principios en cuanto a temas de equidad, diversidad e inclusión, ¿no? También vemos ahí una correlación bastante clara entre ambos aspectos. Como siguiente dimensión, tenemos el tema de yo, mis emociones y mi trabajo. Sí, acá, como les digo, más que todo depende de la propia persona y cómo se siente en comodidad de trabajar dentro de sus ambientes de trabajo. Entonces, en este aspecto, estamos aquí teniendo algunas preguntas y estamos cruzando aquí con la de qué tanto se está trabajando temas de equidad, diversidad e inclusión. ¿Sí? Y acá tenemos también dos preguntas. Por un lado, la de la izquierda, si es que consideran que su lugar de trabajo es psicológica y emocionalmente seguro para trabajar. Y la segunda, si es que ven que perspectivas como la suya pueden ser incluidas en la toma de decisiones. Nuevamente vemos esta correlación de que en las organizaciones donde sí se está trabajando
están los colaboradores percibiendo un ambiente psicológico y emocional mucho más seguro, ¿sí? Acá cuando hablamos de grupos minoritarios es súper importante, como les digo, fomentar esos espacios seguros. Por ejemplo, si hablamos de la comunidad LGBTQ+, de que las personas pues se sientan en comodidad justamente de contar su vida, ¿no? Justamente ahí leí una vez un artículo que decía la diferencia entre personas LGBTQ+, versus personas no LGBTQ+, que las personas que, por ejemplo, ¿no? Son heterosexuales, no están, no sé, una mujer casada con un hombre, y que puede fácilmente contar de su esposo, que el fin de semana salió en familia, con sus hijos, hijas, ¿no? Suele contar como su vida personal porque eso hacemos todos cuando estamos entre compañeros. Versus personas que sí se identifican como quizá lesbianas, gays, bisexuales, etcétera, y tienen su pareja del mismo sexo, eran menos propensos a contar qué habían hecho el fin de semana, porque tenían ese temor de qué va a pasar si es que yo cuento de que tengo mi pareja mujer, ¿no? Que tengo mi esposa, que tengo mi enamorada, que tengo, no sé, inclusive tengo hijos trans, tengo hijos no binarios, qué sé yo, ¿no? Y eran menos propensos justamente a compartir por el miedo del rechazo, del que dirán, del estigma, del prejuicio, de, ¿no? En este caso, recibir quizá por ahí comentarios, recibir por ahí chistes malintencionados. Entonces, todo eso entra en juego a la hora de cómo podemos crear un ambiente psicológico y emocionalmente seguro para trabajar. De hecho, igual hay estudios que demuestran que donde las personas se sientan más cómodas de ser quienes son, de mostrar su personalidad, de sentir que son validadas y que pertenecen al área, al ambiente de trabajo, al grupo entre compañeros, pues también son más propensos de también sentirse mucho más motivados, de ir mucho más tranquilos a trabajar y ser también obviamente mucho más productivos, ¿sí? Entonces, importante, como les digo, poder gestionar estos temas creando espacios más seguros, trabajando mucho en la parte de sensibilización, que realmente es muy importante cuando hablamos de temas de equidad, diversidad e inclusión. Cuando analizamos también en este caso por género, sigue acá habiendo dos preguntas. Por un lado, si es que las personas se sienten cómodas hablando de su identidad, antecedentes o experiencias personales. Y la pregunta de si es que consideran que sus perspectivas son incluidas a la hora de tomar decisiones. En este caso, nuevamente, la brecha importante entre géneros binarios, femenino, masculino, versus otros, sí está viendo igual un gap importante. Igual, si es que nos referimos a la primera pregunta nuevamente, ¿no? ¿Qué tanto las personas que se identifican como otros están sintiéndose cómodas para hablar de su identidad o demostrarse por quiénes son? ¿No? ¿Qué tanto, por ejemplo, se está validando el hecho, si es que fuera, imaginemos, una persona trans, se está validando su nombre social, ¿no? Quizá haya pasado por el proceso de transición, ¿qué tanto se está respetando esos pronombres? ¿Qué tanto se está respetando el nuevo nombre social que tiene? ¿Qué tanto hay una política que realmente permite a las personas identificarse con el nombre social que se identifican y igual con los pronombres, ¿no? Hay muchas empresas que ya están trabajando desde el lado como de documentación, del photocheck, que realmente sean documentos que estén validando a la identidad de la persona y no como bajo el sexo que fue asignado al nacer. Y lo mismo cuando hablemos de incluir diferentes perspectivas, ¿no? Igual que tanto se está escuchando a personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros. Si hablamos de personas con discapacidad, nuevamente bajo estas mismas dos preguntas, ¿no? ¿Qué tanto también están sintiéndose en comodidad, en este caso para hablar de experiencias personales, ¿no? Y también para que se incluyan sus perspectivas a la hora de tomar decisiones. También vemos una diferencia entre las personas con discapacidad versus las que no. Y nuevamente, aquí se debe principalmente a un tema también, ¿no? De prejuicios, del estigma, como les comentaba, de cómo relacionarse con personas con discapacidad. Súper importante por eso el tema de la visibilidad, el tema de qué tanto, por ejemplo, están teniendo espacios o conversatorios donde se escuchan experiencias de personas con discapacidad. Mientras uno no se relacione con personas diferentes a uno mismo, pues va a ser muy difícil entender otras experiencias de vida y poder pues también sensibilizar. Creo que el factor más importante para lograr una sensibilización real es justamente a través de testimoniales, ¿no? El poder, como les digo, escuchar diferentes experiencias y diferentes perspectivas de diferentes realidades, no solamente aquí hablando de discapacidad, sino realmente de cualquier otro tipo de diversidad. Cuando hablamos también de personas LGBTQ+, nuevamente, ¿no? En este caso, viendo no solo la pregunta de qué tan cómodos se sienten hablando de su identidad, sino también por el lado de que pueden ser ellos mismos en su ambiente de trabajo y expresar su personalidad. Como les digo, para las personas LGBTQ+, también es súper importante ese tema. ¿Cuántas personas realmente
conocemos en nuestra organización que estén fuera del closet, por decirlo así, ¿no? Que abiertamente se muestren como parte de la comunidad, que no tengan que estar, lo que suele pasar es que, ¿no?, uno se inventa una pareja heterosexual, se inventa toda una vida o suele como casi no compartir nada de la vida personal, ni siquiera, por ejemplo, ¿no? Lo más simple que puede ser agregar a personas de trabajo en tus redes sociales por miedo a que, a cómo tomen el que tú pertenezcas a la comunidad LGBTQ+. Entonces, como les digo, súper importante igual nuevamente crearse espacios seguros porque así podemos maximizar realmente el potencial de todas las personas, ¿no? Que realmente crear esos ambientes donde puedan ser quienes son, nos va a permitir como organización poder obtener lo mejor de ellos en cuanto a productividad, en cuanto a expertise, en cuanto a creatividad, en cuanto a todo lo demás, que obviamente también ayuda a niveles de innovación en los negocios. Como última dimensión, tenemos la de espacios de escucha, ¿sí? Acá, obviamente, relacionado sobre todo de canales de denuncia, ¿no? En este caso, cruzando la pregunta de si es que aquí se trabaja temas de diversidad, equidad e inclusión, versus qué tanto se sienten las personas seguras al informar sobre incidentes de discriminación, qué tanto saben dónde registrar quejas sobre discriminación y acoso. Nuevamente esa correlación, ¿no? Entre organizaciones donde sí se está trabajando estos temas, las personas sienten que tienen esa comodidad para poder informar sobre estos incidentes o saben dónde registrar algún tipo de denuncia, porque si la empresa lo está trabajando significa pues que hay, como les digo, un canal ya específico para estos temas, hay políticas claras, hay un procedimiento de qué se va a hacer en caso se presente alguno de estos incidentes, que deben ser pues obviamente tratados, como les digo, con toda la confidencialidad, con todo el anonimato del caso y con toda también la seguridad para las personas que puedan haber estado pasando por esos incidentes. De hecho, a nivel pues ya como legal o regulatorio ya existe estos temas en cuanto a hostigamiento sexual, pero también interesante ver cómo es que las leyes también en cuanto a estas políticas no entran a especificar a cómo estoy también abordando a personas LGBTQ+, por ejemplo, ¿no? Habla pues de mujeres, los hombres en caso de acoso, pero no hay como alguna cláusula o algún tema que hable específicamente de personas LGBTQ+. Y por ese motivo suele ser de que estos casos a veces no son cuenta o no se realmente la relevancia como si realmente fuera entre una mujer y un hombre. Entonces es súper importante también, si es que parte, ¿no?, de leyes, que tanto en nuestras políticas podemos también hacer esas acotaciones de cómo se va a trabajar o cómo es que también esto incluye para personas LGBTQ+. Súper importante cuando hablamos de estos temas es no dejarlo como que por default, como que se entiende que también están incluidas las personas LGBTQ+, o son incluidas cualquier otro tipo de diversidades, sino realmente ser súper específicos y súper claros, porque ante cualquier vacío, pues podría ser por ahí fácil que la denuncia no proceda o que no realmente se tome una acción al respecto. Cuando vemos también estos temas hablando de poblaciones LGBTQ+ versus no LGBTQ+, nuevamente también vemos una diferencia, ¿no? Entre los colaboradores que sí se identifican como parte de la comunidad, no se sienten tan seguros como los que no pertenecen a la comunidad, ¿no? En cuanto al tema de informar estos incidentes, que igual viene relacionado en que si las personas mismas no están, como les decía, abiertamente fuera del closet, al escuchar este tipo de comentarios, este tipo de acoso inclusive, podría que no lo denuncien por miedo a que igual, qué repercusión podría tomar la organización. Si igual yo tampoco veo que se esté trabajando temas de equidad, diversidad e inclusión, tampoco veo que haya una política clara, no veo que haya ningún canal donde pueda denunciar, qué tan cómodo yo me voy a sentir el poder informar de estos casos, ya sea mi líder o recursos humanos, si realmente, como les digo, veo que no hay ningún tipo de apoyo a nivel de mi organización. Y lo mismo si es que vemos por temas de discapacidad, ¿no? Bajo la misma pregunta, ¿qué tan seguros se sienten? En este caso también, ¿no? Esa diferencia en la percepción, en este caso es mayor esa diferencia entre las personas que cuentan con discapacidad versus las que no. Entonces también, como les digo, importante trabajar estos temas de políticas, de canales de denuncia a todo nivel, siendo específicos en que estamos abarcando a todas las diversidades, a todos los grupos minoritarios, no solamente dejarlo ahí a nivel general, sino ser un poco más específicos en estos puntos. Como otros indicadores de interés en esta encuesta, más allá del nivel de las dimensiones, de las diferentes brechas que estamos encontrando por diferentes poblaciones, algunas otras preguntas que teníamos es, se les preguntó a los colaboradores qué temas está abordando la estrategia
de equidad, diversidad e inclusión en las organizaciones en las que trabajaba. Entonces se les puso esas opciones de respuesta y encontramos en general que estaban persiguiendo que las empresas están trabajando más temas de equidad de género, temas de la comunidad LGBTQ+, temas de discapacidad y ya en menor proporción grupos étnicos, religiones y extranjeros, ¿sí? A nivel de tendencia, inclusive cuando hablamos de organizaciones que actualmente son como de los mejores lugares para trabajar, suelen ser esos temas en los que más se enfrentan o porque más, sí, toman como parte de su estrategia. Inclusive acá sumado el tema, por ejemplo, ya de hostigamiento, prevención de violencia en cuanto a género, entonces son los temas que se están trabajando actualmente con mayor fuerza, ¿sí? De hecho, igual año a año estamos viendo más, creo que tanto por el lado de equidad de género, que ya creo que está bastante consolidado a nivel de las organizaciones, y ya esa evolución en cómo también se está abarcando otras diversidades, sobre todo el tema de LGBTQ+. También hicimos la pregunta de si sabían si su organización trabajaba temas de equidad, diversidad, inclusión. De los encuestados, realmente la gran mayoría conocía o estaba familiarizado con que su organización estaba trabajando alguno de esos aspectos dentro. Y cuando se preguntó con qué frecuencia la organización brindaba capacitaciones, sensibilizaciones referentes a estos temas, estamos viendo también esa distribución, ¿no? En este caso, el 37% indicó que a veces, y bueno, también de lo conversado con las organizaciones, con el equipo de recursos humanos de algunas de estas, vemos que están como en ese proceso de consolidación, como que armando una estrategia de equidad, diversidad e inclusión, poco a poco teniendo más abordaje o más espacios para conversar de esos temas. Importante también alinearlo sobre todo de fechas conmemorativas, por ejemplo, en el año hay diferentes fechas relacionados a temas de diversidad, ya sea el Día de las Personas con Discapacidad, inclusive a nivel como diferentes discapacidades también hay días conmemorativos, el mes del orgullo en cuanto a LGBTQ+, días de prevención a la violencia de género, ¿no? Tenemos diferentes fechas conmemorativas en el año que pueden ser un buen momento para conversar de estos temas, ¿sí? Eh, Igual la sugerencia siempre es que este tipo de sensibilizaciones pues sean constantes. El hacer una charla un año, ¿no? Hablando de trans, solamente hacerlo en junio y de ahí no tocar el tema nunca más, va a ser muy poco probable que realmente cale esa concientización a nivel de los colaboradores. Por eso, sí, cuando hablamos de este tema de sensibilizaciones, de capacitaciones, es súper importante que vaya de la mano también de un plan mucho más completo, ¿no? Que vaya como parte de una estrategia, que vaya como parte de también indicadores, que tanto yo estoy midiendo todas estas acciones que estoy trabajando y no solamente, que, como les digo, quedarnos en un solo espacio. Y cuando hablamos también de esa parte de civilizaciones, como les digo, suele tener mayor impacto cuando hablamos no solo a nivel conceptual de qué es diversidad, qué es equidad, qué es inclusión, que igual es una buena base, pero sí, como les digo, contar con testimonios, ¿sí? El invitar a personas trans a la organización a conversar, a personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, a personas extranjeras, inmigrantes, cualquier tipo de diversidad, como les digo, el conocer, el ver, el evidenciar otras realidades te hace de alguna forma empatizar un poco más al que simplemente te estás escuchando como un concepto, ¿no? No sé si están quizá algunos familiarizados, hay una organización que se llama Human Library, que es, la están haciendo ya también en Perú, que es oportunidad de conversar con personas con las que normalmente no te relaciones, ¿no? Ex reclusos, inmigrantes, diferentes personas de diferentes grupos minoritarios y se da esa oportunidad de que es como, soy libro abierto. Tengo una experiencia, tú me haces preguntas y yo te voy compartiendo un poco de mí y de esa forma pues también enseñando sobre otras realidades. También hicimos la pregunta de en qué medida estás de acuerdo con que la organización desarrolle políticas de equidad, diversidad e inclusión. De las respuestas encontramos, bueno, nuestra escala iba del 1 al 10, encontramos que tenemos mayor grupo de promotores y el 59% de colaboradores indicó que sí está de acuerdo y sí promueve y sí obviamente, le parece bien trabajando estos temas a nivel de las organizaciones. Pero igual vemos que tenemos un porcentaje del 19% en cada uno para personas que se encuentran ahorita como indecisas referentes a esos temas y también detractores, ¿sí? De hecho, igual ahorita vamos a ver también una parte de los comentarios donde encontramos por dónde está yendo este tema de personas
que se encuentran como en contra, o sí, ¿no? Realmente en contra de conversar esos temas a nivel de sus ambientes de trabajo. Referente a algunas preguntas en cuanto a ambientes de trabajo seguro, hicimos la pregunta de si es que conocen a personas LGBT como esa su organización. Sí, de hecho el 63% dijo que no, solamente el 37% dijo que sí. Y como les digo, acá importa, lo importante de crear esos espacios seguros, ¿sí? Importante que las personas, pues, como les decía, puedan ser quienes son, puedan dar su vida, tal como son, sin ocultarse, sin mentir, sin crearse una vida paralela. Porque como les digo, eso va a hacer que los colaboradores pues también estén mucho más tranquilos, motivados, comprometidos con su trabajo. Obviamente aquí también depende de cada persona, nos está obligando a que todos tienen que demostrarse tal como son y la orientación o la identidad de género con la cual se identifican, pero sí la importancia de crear esos espacios seguros, ¿no? El conversar del tema sin ningún tipo de tabú, respetando las opiniones de todos, va a hacer justamente que poco a poco se vaya concientizando más sobre estos temas. Y sobre todo también cuando hablamos de, cuando ya ustedes quizá hagan un censo, ¿no? Y revisen qué tanto tienen personas LGBTQ más dentro de su plana gerencial o de personas que tienen personas a cargo, ¿no? Qué tanto hay esa representatividad a nivel de liderazgo, qué tantos hay personas LGBTQ más que tienen actualmente un cargo de liderazgo dentro de la organización, porque esa visibilidad también hace que otras personas de la comunidad se sientan más cómodas de, como les digo, demostrar quiénes son, ¿no? Y saber que hay un referente, realmente para todas las personas, independientemente de si perteneces o no a un grupo minoritario, siempre estás buscando referentes. Y sobre todo para la comunidad es súper importante, como les digo, poder dar esa visibilidad a nivel no solamente de orientación sexual, sino también de identidad de género. Y bajo la pregunta de si veo que en mi organización o área de trabajo existen comentarios o chistes discriminatorios, en este caso estamos viendo que la gran mayoría dijo que no, pero veíamos, ¿no? En las diapositivas anteriores cómo igual había una correlación y cuando ya vemos a nivel un poco más micro, un poco más específico esta información para ese grupo que dijo que sí, cómo está afectando en otras dimensiones dentro de esta encuesta. Entonces, igual les invito, como les digo, a revisar la plantilla de resultados para quienes hayan aplicado este pulso y ver justamente dónde está ubicado este grupo, cómo se correlaciona con otras preguntas dentro de esta encuesta. Ahora, como parte de las preguntas abiertas, teníamos dos. La primera pregunta era, ¿cuál es tu percepción respecto a que la organización trabaje temas de equidad, diversidad e inclusión? ¿Sí? Acá tuvimos realmente como tres grandes tipos de opiniones, por decirlo así. Una de ellas era que colaboradores que consideraban que era súper positivo que las organizaciones trabajaran en estos temas porque ayudaba en este caso, ¿no? Dice, a fomentar el respeto mutuo, a aplacar temas de prejuicios que hay a nivel sociedad y cómo realmente está ayudando a tener un ambiente laboral mucho más sano, ¿no? Eso era un grupo de colaboradores, a nivel general estaban como optimistas que se trabajen estos temas. Otro grupo de colaboradores comentaba que, dice en este caso textualmente, creo que los temas de diversidad e inclusión se enfocan más en la comunidad LGBT y no tienen la misma cobertura que temas como la equidad de género, discapacidad, etcétera, ¿no? También hemos encontrado ese tipo de comentarios que quizá también que las organizaciones esté trabajando mucho temas LGBTQ+, o equidad de género, por ejemplo, ya como quizá algunos lo perciben como ya se está hablando mucho de esto, ¿no? ¿Qué tanto también podemos dar apertura a ver otro tipo de diversidades? Entonces, igual no tenerlo en cuenta, hay organizaciones, como les digo, que desde un inicio deciden cómo enfocar, ok, quiero trabajar primero equidad de género, ¿no? Y luego ir trabajando otro tipo de temas para justamente tener una gestión mucho más clara, mucho más pausada también y no justamente como hacer el comentario de saturar a las personas en estos conceptos que requieren realmente mucha sensibilidad, mucha empatía, mucha apertura y realmente es un proceso muy largo el de construir ya conceptos, prejuicios, paradigmas que ya tenemos desde niños, ¿no? Entonces, importante también, ¿no? En este caso, tomar en cuenta esos comentarios de qué tanto también podemos estar abordando o conversando otros tipos de diversidades. Y luego teníamos ya otro grupo de comentarios que decía que ya se puede estar cayendo en excesos al hablar de temas de equidad, diversidad e inclusión, que se debe respetar también a quienes no estamos a favor de estos temas, ¿sí? Como les digo,
esta parte o esta gestión de fomentar la diversidad de todos y de incluir a todas las personas viene pues también muy arraigada de prejuicios a la diversidad, inclusive arraigada a temas de religión también, de creencias personales. Entonces es realmente muy importante tratarlo con pinzas, ¿no? Siempre pues dando esos espacios para escuchar, para compartir, para concientizar, pero siempre de forma respetuosa, ¿no? Porque tampoco no es la idea como imponer una idea sobre la otra. Por algún motivo, estas personas también tendrán la posición que piensan y pensarán como lo hacen. Pero sí es importante dar esa apertura, ¿no? Siempre tratando todos estos temas con respeto y que el que existe estas opiniones tampoco cause, pues, que se lleve un ambiente, pues, de acoso, de chismes, de comentarios ofensivos hacia personas que forman parte de alguna de los grupos minoritarios. Entonces, eso a nivel general, esos tres tipos de comentarios hemos tenido en esta primera pregunta. Y la segunda pregunta de comentarios era la de qué otros temas de equidad, diversidad e inclusión deseas que tu organización trabaje dentro de su estrategia. Bueno, entonces, algunos temas que salieron aquí, los más relevantes, en cuanto a temas de discapacidad física e intelectual, diversidad cultural, ¿sí? Que tiene mucho que ver, para nosotros desde la mirada de educación geográfica, como estoy también fomentando oportunidades, o experiencias de trabajo equitativas entre personas que están en Lima versus otras regiones, para un poco buscar esa descentralización. Pero en este caso, pues se entiende que iría más por que tanto se está celebrando también diferentes costumbres, diferentes, ¿no? Por el lado de religiones, por el lado de fiestas conmemorativas por cada una de las regiones. A nivel Perú, pues también tenemos infinitas diversidades culturales. Temas también de salud mental, en cuanto a inclusión de adultos mayores, fuerza laboral multigeneracional, ¿sí? Sobre todo que ahora, como les digo, están entrando ya con fuerza, o ya entraron realmente con fuerza, grupo de centennials, y cómo ahora estamos viviendo o conviviendo con ya 4 generaciones a nivel de fuerza laboral, y cómo pues cada una puede retroalimentarse y aprender una de otra. Temas de religión, temas de sesgos inconscientes también, que esto es parte fundamental de cuando hablamos de temas de equidad, diversidad e inclusión, ¿no? Todo parte de ahí, como les digo, hay prejuicios, paradigmas que ya vienen en nosotros o están presentes en nosotros desde niños, de cómo hemos sido criados y cómo nos han educado, pero hay cosas que ya están a un nivel inconsciente. Entonces, cuando hablamos también de esos temas de poder comprender que existen otras realidades, otras formas de vivir, otras diversidades, tiene que ver mucho también con esa ya como estructura inconsciente que tenemos y cómo de alguna forma podemos hacer eso inconsciente consciente. Y ahí justamente el reto continuo en el que estamos. Mencionan también lengua de señas, ¿no? Quizá por ahí quisieran aprender un poco más de esta lengua, y también comunidad trans, ¿sí? Son los temas que más hemos encontrado en esta segunda pregunta. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles han sido las conclusiones de este estudio, ¿sí? de esta pulso? Principalmente que hay que poner foco en las experiencias de trabajo de los grupos minoritarios entre las organizaciones, ¿no? Ya sea a nivel LGBTQ+, a nivel de discapacidades, a nivel de género, realmente a nivel de todos los tipos de diversidad. Vemos que hay brechas, ¿no? Cuando hablamos de diferentes aspectos, cuando hablamos de cómo están experimentando el trato justo, lugares libres de acoso, una percepción de accesos justos, de oportunidades de poder hacer una carrera, vemos que igual ahí todavía hay este tipo de diferencias. También estamos viendo que colaboradores que pertenecen a grupos minoritarios también presentan una menor valoración en cuanto a esa oportunidad de poder ser ellos mismos, de poder participar a la hora de tomar decisiones, menos dispuestos también a compartir experiencias personales y de vida, ¿no? Y vemos que también hay brechas en cuanto a cómo están ellos encontrando que existen canales de escucha o procedimientos claros para incidentes en caso de que sean de acoso o de discriminación. Vemos también que en las organizaciones donde se está trabajando iniciativas, donde se está hablando regularmente de temas de diversidad, equidad e inclusión, se está fomentando un trato justo, son menos propensas de contar con ambientes de trabajo donde se den chistes, donde se den comentarios discriminatorios, que era un poco lo que veíamos también en las diapositivas anteriores. Como también en estas organizaciones donde se está trabajando estos temas hay una mejor percepción en cuanto a accesos justos, en cuanto a oportunidades de poder hacer línea de carrera. Vemos también que en estas organizaciones los colaboradores están percibiendo que son lugares de trabajo mucho más seguros, que existen canales para poder denunciar, que se sienten psicológicamente seguras, que pueden compartir ideas, pueden compartir
perspectivas únicas, y eso, como les digo, tiene un impacto en cuanto a temas de innovación, ¿no? El poder contar con diferentes miradas, el contar con diferentes experiencias, diferentes perspectivas, también incrementa en cuanto a contar pues con diferentes ideas, diferentes opiniones, diferentes iniciativas que ayudarían en temas del negocio. Y también importante sensibilizar continuamente en esos temas de equidad, diversidad e inclusión, que tanto estamos, como les digo, generando espacios para compartir experiencias de diversos colaboradores, reforzando, sensibilizando a personas de grupos minoritarios, eh, y también, pues, como les digo, tener esa apertura o poder demostrar esa sensibilidad, esa empatía con personas que quizá por el momento todavía no están muy comprometidas o que están reacias a conversar estos temas. Es importante, como les digo, también respetar todas las opiniones, siempre y cuando no caiga, pues, en un tema, como les decía, de discriminación o de posible acoso. Entonces, ya para ir cerrando, ¿sí? ¿Qué hacer en este caso, ya sea para organizaciones que participaron en el pulso y quieren seguir reforzando o seguir trabajando por una cultura de equidad, diversidad e inclusión, o para organizaciones que quizá todavía no lo tienen? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son esos pasos a trabajar? ¿Sí? Les voy a compartir una serie de pautas, también algunos ejemplos de buenas prácticas que están trabajando actualmente organizaciones que forman parte de los mejores lugares para trabajar en equidad, diversidad e inclusión, ¿sí? Todo parte pues de un diagnóstico. De hecho, para las organizaciones que ya trabajaron esta pulso, pues ya tienen ese base, ya saben a nivel general cómo están en cuanto a estos conceptos, cuáles son esas poblaciones que tienen actualmente y en qué se deben enfocar, ¿sí? Entonces, esto las organizaciones pues la trabajan de diferentes formas. En este caso, les estoy mostrando aquí una práctica de una empresa que es un censo, ¿no? Un censo en cuanto a temas de diversidad para conocer ya sea cómo están encontrando los colaboradores esos conceptos, como también puede ser un censo de cómo está compuesta mi fuerza laboral, ¿no? Cómo está en cuanto a grupos demográficos, tengo grupos minoritarios, no tengo grupos minoritarios, qué tanta representatividad tengo en cargos de liderazgo de diferentes poblaciones, ¿no? Es importante contar con un primer diagnóstico. También importante para construir una estrategia de diversidad e inclusión es el compromiso de los líderes, ¿no? ¿Qué tanto los líderes pueden ser aliados de estos temas? Por un lado, al contar con ese diagnóstico, pues ya puedo contar con una base, puedo contar con indicadores reales y poder pues presentar esto, por ejemplo, a la alta gerencia y decir por qué es importante trabajar estos temas y de esa forma también relacionarlo con indicadores de negocio para pues también darle mayor impacto, ¿no? Y una vez logremos eso, ¿cómo está esa constante búsqueda de comprometer ya a todos los líderes de mi organización? En este caso, lo que hacía esta empresa era asegurar de contar con embajadores, que eran los líderes de diversidad, en diferentes sedes, ¿no? Como un mini especialista y que fueran personas que sean expertos, por decirlo así, o que fueran los promotores de los temas de equidad, diversidad e inclusión. Importante también contar con políticas y procedimientos claros, ¿no? Hablando desde el lado de políticas de no discriminación, siendo igual específicos, ¿no? Por ningún tipo de grupo minoritario, porque realmente no hay tolerancia cero hacia cualquier tipo de discriminación o de acoso. Y por el lado también de procedimientos, ¿no? Que tanto en mis procesos, por ejemplo, de reclutamiento, estoy contando también con requisitos clave o con un procedimiento transparente para asegurar que cualquier persona pueda ser bienvenida en la organización. Ejemplo, contando con CV ciegos, ¿no? Eliminando las opciones de edad, género, de dónde vienen, dónde estudiaron, ¿no? Y realmente basarse únicamente en las competencias. Que tanto también hay empresas que están inclusive certificando o teniendo como una capacitación para las personas de los procesos de entrevistas, no solamente para el equipo de selección, sino, ejemplo, van a entrevistar, también tengo una capacitación puntual para los líderes para saber, por un lado, qué preguntas hacer, qué preguntas no debo hacer y cómo también puedo estar trabajando en los temas de sesgos inconscientes. Y también en cuanto, por ejemplo, esta empresa que tenía un protocolo para el ingreso de personas trans, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo también teniendo un proceso de inducción, tomando en cuenta que es una persona trans, que tanto estoy yo también sensibilizando al equipo donde va a entrar y asegurando pues que también tenga toda la bienvenida, también esa seguridad psicológica que es necesaria. Importante también el crear comités, redes aliados, ¿no? En este caso puede haber un comité de diversidad e inclusión que igual, ¿no? Corresponda a personas de diferentes áreas, que igual sea un grupo diverso también es importante. Inclusive, no solamente líderes, que también podemos incluir a otros colaboradores
En este caso, esta empresa tenía una, realizaba conversaciones de planning donde incluía aliados, a miembros inclusive de diferentes grupos minoritarios para que participen de este armado del plan estratégico en cuanto a temas de diversidad, equidad e inclusión. Importante también, como les comentaba, dar visibilidad, ¿no? El poder realizar conversatorios, tener espacios, o como les decía, aprovecharse también de días festivos para invitar a personas, en este caso, esta empresa lo que hacía era invitar a personas de la comunidad LGBTQ+, a nuestra organización para que comparta testimonios de vida. El tema también de formación, ¿no? Como les comentaba, toda la parte de sensibilizar, capacitar, tiene que ser de forma continua, tiene que ser en todo el año, con una sola charla en el año no vamos a encontrar ningún cambio, no va a impactar tanto como realmente tener estas conversaciones de forma constante. Entonces, igual, organizaciones que están trabajándolo esto en diferentes momentos del año y otra organización que lo que hace es, lo pone todo en una biblioteca virtual y ahí está todo el material, toda la documentación, las políticas, conversatorios que ha habido, grabaciones de temas de diversidad, equidad e inclusión. Importante también el fomentar sentido de pertenencia, ¿no? ¿Qué tanto estamos respondiendo a necesidades puntuales de diferentes grupos minoritarios? ¿Qué tanto estoy teniendo, por ejemplo, en este caso, esta empresa que tiene un programa de contratación exclusiva para adultos mayores? ¿Qué tanto estoy potenciando el desarrollo de las mujeres, en este caso, esta segunda empresa, en temas de tecnología? Estoy como incluyendo dentro de ese sector que suele ser mayoritariamente de hombres. Y que tanto también, por ejemplo, estoy celebrando diferentes culturas. En ese caso, esta otra empresa que tenía una práctica que se llamaba La Yunza, donde celebraba diferentes identidades culturales a nivel nacional. Y por último, el tema de cómo estoy yo también gestionando el tema de diversidad, equidad e inclusión en toda mi cadena de valor, ¿no? Que tanto también yo a nivel imaginemos, tengo atención al público, que tanto también hay una política para atender a personas ya sea con discapacidad, a un protocolo para no caer en casos de discriminación hacia personas trans, el tema también de que tanto estoy yo capacitando, por ejemplo, a mi personal externo, ¿no? A mis proveedores, a mi personal de limpieza, de seguridad, de parqueo, que también es súper importante, y cuántos casos hemos visto ya en redes, en prensa, referentes a esos temas, ¿no? El hecho de no incluir toda esa estrategia dentro de mi cadena de valor, pues también puede recaer en temas ya de imagen corporativa. Entonces, a nivel general, estos serían los puntos en los cuales es importante enfocarse para empezar a construir una estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Como parte de nuestro enfoque, esta roadmap parte justamente, como les comentaba, de este diagnóstico, ¿no? En este caso, para las empresas que ya trabajaron la encuesta, ya tienen como esa primera línea base. De hecho, esta encuesta gratuita forma parte de un diagnóstico más completo que nosotros trabajamos dentro de Great Work, que involucra otra serie de actividades, de espacios para recoger, ya en este caso, data cualitativa, ya no solamente con encuestas, sino con entrevistas, focus groups, con una revisión de procesos y políticas que ya tiene cada organización para contar con esta línea base, ¿no? En cuanto a temas de diversidad. Lo siguiente es poder alinear todo esto, ¿no? Como también estoy contando con el compromiso de la alta dirección, defino objetivos claros en cuanto a temas de diversidad, equidad e inclusión y empiezo ya a trabajar en las sensibilizaciones a nivel de todos mis colaboradores. Como tercera etapa, ya diseñar ese plan, cómo ya puedo definir cuáles van a ser mis acciones a seguir, en qué frentes me voy a enfocar, qué va a abarcar mi estrategia de diversidad y cómo puedo contar con un grupo de colaboradores que sean mis aliados, ¿no? O un comité que esté a cargo de estas acciones. Con el objetivo pues de seguir evolucionando en esta estrategia, sería pues ya continuar con ese monitoreo de las acciones que se vayan, que se hayan implementado a través del plan de acción, cómo ya pueden haber objetivos de diversidad, equidad e inclusión a nivel de mi estrategia de negocio, y para ya sostenerlo en el tiempo, obviamente estas mediciones continuas, realmente todo este tema es siempre prueba y error, ¿no? ¿Qué me está funcionando, qué no, en qué debo enfocarme más, qué me están pidiendo los colaboradores, cómo están mis colaboradores actualmente en temas de equidad, diversidad e inclusión? Y es un ajuste continuo realmente de todos estos objetivos. Y todo esto, como les digo, con el fin de construir una cultura mucho más, por un lado, diversa, ¿no? Equitativa, oportunidades equitativas para todos e incluyendo, en este caso, a grupos minoritarios o poblaciones vulnerables. Entonces, este es todo el abordaje que nosotros tenemos. Si es que están interesados en conocer un poco más, nos pueden contactar.
No quería tampoco terminar esta presentación sin reconocer al equipo que estuvo a cargo de la Pulso, a Rocío Rojas, Fiorella Portugal y Gabriela Cano, quienes estuvieron en contacto con cada una de esas organizaciones para poder brindarles realmente el mejor acompañamiento de esta encuesta. Y sí, como les digo, esta información se las vamos a compartir. Si alguien quiere conocer un poco más referente a nuestra gestión de equidad, diversidad e inclusión, pues nos puede contactar mediante nuestro correo o celular. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Por ahí no sé si escribir alguna consulta, alguna duda. Ahí preguntan, quisiera anotar el punto siguiente al censo. Perdón, regreso aquí al roadmap. Lo que hemos tenido, como les comentaba, es la etapa de diagnóstico, que es solamente la encuesta. ¿Sí? Si están interesados en conocer un poco más, pues ahí les podemos también contactar, agendar una reunión para brindarles mayor información. Ahí las recomendaciones. Ah, ok, disculpe. Pasamos a una más. Listo. Igual como les digo, les vamos a compartir la presentación para que la tengan y la puedan revisar también con calma. Listo, entonces si es que no hubiera más consultas, con eso terminamos. Muchas gracias a todos por participar y bueno, como les digo, les vamos a estar enviando esta información. Gracias, cuídense mucho, que tengan buena tarde.